Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Trabajo para Leonard. Me da mucho gusto que se hayan conectado y estamos expectantes, estamos emocionados por conocer qué va a pasar con Leonard y con Dick. ¿Te acuerdas que nos quedaron varias preguntas en el aire para ver qué va a suceder con Leonard? Y bueno, yo espero que ya estés listo para seguir viendo este episodio, seguir con esta historia tan emocionante de la vida de Leonard. Pero antes de eso, tú recordarás que también habíamos hablado acerca de los aviones, de los aeropuertos, hablamos de las personas que manejan, conducen un avión, que en este caso se conocen como pilotos. Entonces, yo quiero que conozcamos un poquito más de la aviación, así que acompáñame. Estamos nuevamente en el aeropuerto. ¿Te acuerdas que platicamos que el aeropuerto es el lugar de donde despegan o de donde salen los aviones para su destino? A diferentes países, a diferentes ciudades, a diferentes estados dentro de un mismo país o dentro del mundo. Pero bueno, hoy quiero que conozcamos un poquito de la historia de la aviación, porque seguramente tú te has preguntado, ¿quién hizo el primer avión? ¿Cuánto voló? ¿Cómo era el primer avión? ¿Te lo has imaginado? Yo quiero que conozcamos hoy a dos hermanos. Se apellidaban Wright, los hermanos Wright. Los hermanos Wright fueron los precursores, los que hicieron y crearon, diseñaron el primer avión que voló en la historia. Así que vamos a conocer su historia. Debido a un avión de juguete que les dio su padre, Wilbur y Orville Wright desde muy pequeños se interesaron en el vuelo del hombre. Nacido en 1867, Wilbur era el hermano mayor de Orville, quien nació 4 años más tarde. A medida que crecían, les gustaba mucho trabajar en cosas mecánicas. De jóvenes, abrieron una tienda de bicicletas, pero nunca dejaron de pensar en volar. En sus tiempos libres trabajaban en aviones sin motor y hacían pruebas de sus teorías de vuelo. El 17 de diciembre de 1903, los hermanos Wright quisieron probar un avión con motor que ellos construyeron. Lo llevaron a una pequeña colina en Kitty Hawk, Carolina del Norte, y echaron una moneda al aire para ver quién de los dos intentaría volar primero. Wilbur ganó. Wilbur logró volar el aeroplano por 120 pies durante 12 segundos. Este fue el primer vuelo en la historia de un avión de motor. Los hermanos Wright trataron de compartir esta noticia, pero para algunas personas no era fácil creerles. Ellos continuaron mejorando los diseños de los aviones y aprendieron de sus vuelos de prueba y de sus errores. El 20 de septiembre de 1904, Wilbur voló el primer círculo completo con un avión motorizado. Para entonces, el mundo estaba interesado, y el resto es historia. Qué fascinante historia la de los hermanos Wright. ¿Te das cuenta cómo los sueños se pueden hacer realidad? Hoy quiero platicarte también que dentro de los aviones o dentro de la aviación, los aviones son usados para poder transportar paquetes y en algún momento se usaron y hasta la fecha se usan para transportar cartas. ¿Tú has escrito alguna carta? ¿Has recibido alguna carta? Yo sé que hoy en día ya no son tan usadas o ya no es tan usado este medio de comunicación, que era el escribir una carta, se enviaba por el sistema postal, si era para otro país o para otro estado, era enviado precisamente por avión para que llegara a su destino, y esto tardaba algún tiempo. O sea, tú enviabas la carta y tardaba aproximadamente de 1 a 3 meses en llegar a su destino, y posteriormente la persona que recibía la carta leía la carta y escribía una respuesta y pasaba el mismo proceso pero de regreso. Entonces, cuando tú escribías una carta, tú esperabas que más o menos la respuesta a esa carta llegara en aproximadamente unos 6 meses.
¿Te imaginas cuánto tiempo pasaba? Pero así era la comunicación antes. Digo, hoy por hoy ya tenemos internet, tenemos celulares, tenemos videollamadas, tenemos WhatsApp. Y esto obviamente pues ha facilitado la comunicación y la ha hecho un poquito más ágil. Pero hasta la fecha se puede todavía enviar cartas. Y te platico todo esto de las cartas y que en los aviones, o que los aviones son usados para poder llevarlas, así como los paquetes, la paquetería. A lo mejor en tu casa, papá o mamá han recibido paquetes de algún familiar, de algún conocido o de alguna tienda que compraron y les enviaron el paquete y llegó hasta la puerta de su domicilio. Bueno, todo esto muchas veces se hace a través de los aviones. Y yo te platico todo esto de las cartas y de los paquetes porque nos vamos a dar cuenta en la historia de hoy que a Dick Rowe, ¿te acuerdas de Dick Rowe? El misionero que era amigo de Leonard. Dick Rowe le gustaba mucho escribir. Era una persona que le encantaba escribir, siempre andaba con su libreta, siempre andaba con una pluma y siempre andaba tomando notas. ¿Te gustaría saber por qué hacía esto Dick Rowe? ¿Sí? Ok, entonces les habla su piloto. Pasajeros con destino a la provincia de Apayao en las Filipinas, favor de tomar su asiento, así que siéntate derechito, favor de abrocharse el cinturón de seguridad porque estamos a punto de despegar. Y ¡vámonos! Llegamos a Payao, ya estamos con la tribu de los Isnag. Te recuerda que Leonard pertenecía a esta tribu y nos quedamos en el episodio anterior en que Leonard iba a hacer la prueba para saber si podía o no podía ir a la escuela. En aquella ocasión, Leonard tenía aproximadamente unos 4 años de edad. Recuerda que era un niño pequeño atemorizado, le daba miedo, ¿te acuerdas? Los espíritus malignos, porque no conocía al Espíritu Santo. Y bueno, dejamos a Leonard haciendo esta prueba y hoy vamos a ver qué pasó con ello. Ya había pasado el tiempo, déjame decirte que como en la tribu Isnag no todos saben leer ni escribir, no conocen sus fechas de cumpleaños, por esa razón esta prueba la hacen continuamente hasta que por fin el niño logra tocarse la oreja. Y Leonard no había sido la excepción. Leonard había hecho la prueba infinidad de veces. Y el papá lo llamó una vez más y le dijo, Leonard, es necesario que veamos si ya estás listo para ir a la escuela. Y Leonard suspiró. Otra vez. Pero obedeció a papá y empezó a estirar su brazo para tratar de tocarse la oreja. Y se tocó la oreja, sí. Leonard estaba listo para ir a la escuela. Déjame te cuento que los niños de 7 u 8 años en adelante son los únicos que pueden alcanzarse con el brazo la oreja del otro lado. Es decir, si usan el brazo derecho, pueden tocarse la oreja izquierda, o si usan el brazo izquierdo, pueden tocarse la oreja derecha. ¿Tú pudiste hacerlo la vez pasada? ¿Tú hiciste la prueba? ¿Te lograste tocar la oreja? Esto es porque los niños desde recién nacidos, desde bebecitos hasta los 7 años, su cabeza es más grande que el largo de sus brazos y por esa razón no pueden tocarse la oreja. Entonces, cuando Leonard realmente logró tocarse la oreja para poder ir a la escuela, Leonard ya tenía aproximadamente 8 años de edad. Leonard se puso muy contento porque por fin iba a poder dejar las pesadas labores y tareas de la selva. Ya no tendría que ir a recoger leña, ya no tendría que ayudar en casa. Leonard estaba feliz por eso. Leonard empezó a ir a la escuela, pero pronto Leonard se desilusionó porque había muchas cosas que aprender, había muchos ejercicios que hacer. Y lo peor para Leonard era que también le dejaban tarea. Leonard pronto dejó de ir a la escuela porque él prefería irse con su amigo Dick Rowe, el misionero. ¿Te acuerdas de Dick Rowe? A él le gustaba mucho
escribir, siempre andaba con su libreta y con su pluma para tomar notas. Y entonces Dick y Leonard pasaban el día platicando y jugando. Y tú preguntarás, ¿y cómo jugaban o a qué jugaban? Intercambiaban palabras en sus idiomas. Entonces Leonard señalaba algo en la selva, algo en el bosque, y le preguntaba a Dick, ¿cómo se dice eso en tu idioma? Y Dick le dijo, eso se dice gallina. Y Leonard trató de decirlo, gallina. Y se rió porque se le hizo muy graciosa la palabra, pues no la había oído antes. Y Dick le dijo, ¿y cómo se dice en tu idioma? Y Leonard le dijo, se dice upa. Rápidamente Dick anotó en su libreta que gallina se decía upa. Y así como eso, Dick todo el tiempo andaba preguntándole palabras a Leonard. Leonard no entendía por qué. De hecho, a Leonard se le hacía raro y se le hacía gracioso porque veía que Dick hacía garabatos en el papel, hacía garabatos en la libreta y Leonard no los entendía. Hasta que un día la trampa o la treta, la broma de Leonard fue descubierta. Sus papás se dieron cuenta que Leonard había dejado de ir a la escuela. Y sus papás se enojaron con Leonard y lo castigaron. Lo sacaron de la escuela y lo regresaron a la selva con ellos. Y le dijeron a Leonard, vas a tener que volver a trabajar en la selva con nosotros. Vas a tener que volver a hacer las tareas, a cumplir con las tareas y los deberes de estar aquí en casa. Esto a Leonard le disgustó y lo puso un poco triste. Pero realmente valoraba y atesoraba el tiempo que había pasado con su amigo Dick Rowe. Un año después, los papás de Leonard le dieron la oportunidad de ir a la escuela nuevamente. Pero cuando Leonard regresó a la escuela, todo era muy diferente. Las cosas habían cambiado porque ahora ya tenían libros y ya había palabras escritas, pero con los garabatos que en algún momento Dick Rowe había hecho en su libreta. Hasta ahí entendió Leonard por qué Dick apuntaba y anotaba todo en su libreta. Dick había estado trabajando para poder escribir el idioma Snack y poder así enseñárselo a la misma comunidad, para que ellos mismos supieran escribir y hablar su propio idioma. Sí, era un poco raro y desconocido. De hecho, fue un poquito más difícil para Leonard porque, repito, él no conocía el alfabeto que Dick y tú y yo conocemos, pero estudió y poco a poco él aprendió a leer y escribir en su propio idioma. Pero la tarea más importante de Dick no era hacer libros para enseñar a leer y escribir al pueblo Snack. La tarea que más le apremiaba, la tarea que más le importaba a Dick Rowe era poder transcribir la Biblia. Él pensaba que era necesario que el pueblo Snack tuviera la Biblia en su propio idioma, porque eso les ayudaría a entender y fortalecer su fe una vez que creyeran en Jesús. Entonces, Dick se acomodó en su escritorio, estiró los brazos, se tronó los dedos, tomó su pluma, tomó su libreta y comenzó a transcribir la Biblia. Le tomó aproximadamente entre 5 y 6 años poder traducir o transcribir todo el Evangelio de Marcos al idioma Snack. De hecho, él terminó de transcribir el libro o el Evangelio de Marcos al idioma Snack el día de Navidad. Y ese día, Leonard estaba leyendo su propia copia del Evangelio de Marcos, y esto puso a Leonard muy feliz, porque ahora podía entender lo que Dios decía. Muchas personas, aún hoy en día, no tienen la Biblia en su propio idioma. Muchas personas aún no han conocido acerca de Jesús el Salvador.
no conocen el amor de Dios. Se necesitan gente, se necesitan personas como tú que estén dispuestas a servir al Señor haciendo esta gran labor. ¿Te gustaría? ¿Estás listo? ¿Estarías dispuesto a decirle al Señor, aquí estoy, yo lo voy a hacer? ¡Wow! Qué interesante historia, qué interesante vida la de Leonard. Y también qué bonito trabajo el de Dick Rowe. Seguimos a la expectativa de saber si Leonard se convertirá o no en amigo del Espíritu Santo. Ahora la ventaja es que ya tenía el Evangelio de Marcos en su idioma para poder leerlo. ¿Quieres saber qué va a pasar con Leonard? ¿Perderá el temor a los espíritus malignos? ¿Se volverá amigo del Espíritu Santo? No te pierdas nuestro próximo episodio. Estará muy interesante. Pero antes, yo quiero pedirte de tu ayuda. Vimos que tal vez hoy por hoy ya no son tan usadas las cartas, porque repito, hay medios más rápidos hoy en día, pero todavía hay personas que las siguen usando. Y yo no sé si tú has escrito una carta, pero hoy queremos sumar esfuerzos con nuestro amigo Zapatín. ¿Si te acuerdas de Zapatín? Él estuvo en el especial del Día del Niño. Si no lo viste, te voy a dejar en la descripción del video el link para que veas el video del especial del Día del Niño. Y ahí sale nuestro amigo Zapatín y nuestra amiga Lunetita. Déjame te platico. Zapatín va a los hospitales a visitar a los niños enfermos para llevarles el mensaje de Jesús, el mensaje del amor de Dios y un mensaje de salvación y de esperanza. Y ahora nos ha pedido que podamos nosotros escribirles una carta a esos niños, para que veas lo importante que es escribir, leer, escribir, para poder comunicarnos. Y yo quiero pedirte que tú nos apoyes, que tú nos ayudes escribiendo una carta. No es necesario que escribas una carta muy larga, con que le digo, porque no sabemos a quién se la vamos a escribir. Zapatín solamente tomará la carta y la entregará, y no sabemos realmente si nos tocará un niño o una niña, no sabemos qué enfermedad estará padeciendo, pero ¿por qué no compartimos el amor de Dios? ¿Y por qué no en nuestra carta la decoramos, la adornamos con algún dibujito y le dices o le escribes: solo quiero que sepas que Dios te ama y estoy orando por ti? Y guardamos la cartita en un sobre y le pides a papá o a mamá que nos avise a través de nuestras redes sociales que ya está lista la carta, para que podamos pasar por ella y así entregársela a Zapatín y Zapatín poder llevársela a los niños que están enfermos en los hospitales. ¿Te parece? Esa es nuestra tarea. Te pido que me ayudes. Queremos llevar el amor, queremos compartir ese mensaje de fe y de salvación con los niños que están enfermos. Así que esa es nuestra tarea de este episodio. Te espero para el próximo. No faltes, porque va a estar muy interesante. Nos vemos.